Muy buenas tardes, Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril. Tú sabías eso, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, y se ha hecho con la particularidad de fomentar la lectura y también la industria editorial. Como punto de partida, por los temas y la coyuntura social que tenemos que explicarle a todas las personas que están con nosotros que tenemos todas las medidas de salubridad pertinentes para poder realizar Esta entrevista, este esta entrevista, esta conversatorio. actividad, este conversatorio, claro que sí. Nos encontramos en el Parque de la Biblioteca Municipal de Piura, Ignacio Escudero, acompañados por Sol Benavente. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes con todos. Agradecer mucho la invitación de la Biblioteca Municipal de Piura, agradecer a los señores de la Municipalidad de Castilla, muchas gracias por esta invitación, por fomentar eh, la cultura de esta manera tan amplia, aún en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Muy bien. Gracias por acompañarnos en esta celebración por el Día del Libro. Eh, Realizaste un ensayo sobre educación inclusiva. Cuéntanos un poco, ya veníamos hablando sobre el tema de la educación inclusiva. Cuéntanos un poco sobre este ensayo que has escrito. Gracias. Sí, escribí hace muchos años escribí un ensayo para un concurso nacional Horacio de la derrama magisterial y lo titulé Ser diferente es común. Era un ensayo que tenía que ver con el análisis de la directiva 036 del año 2006, que recién daba pie a lo que es ahora la ley de educación inclusiva, ¿no? Entonces ahí ya hablábamos de niños y niñas con habilidades diferentes, niños con necesidades educativas especiales, NEE, ¿no? NEE. Este ensayo tenía mucho que ver con cada uno de los artículos de esa directiva, ¿no? Artículo que salía, artículo que yo lo analizaba, pero desde una perspectiva cómica, tragicómica, humana, muy humana, muy real, porque tenía la oportunidad de trabajar durante 10 años en un colegio de educación especial. Entonces, pues, como se dice, me las sabía todas, ¿no? Esta fue una oportunidad muy grande en mi vida, porque recuerdo que mis hijos estaban muy pequeñitos, los hacía dormir 7, 8 de la noche y me sentaba en el computador a trabajar todo lo que podía, ¿no? Recolectaba con mis compañeros de trabajo sus anécdotas, cómo les fue en las Olimpiadas Especiales, qué hicieron, cómo les fue en tal cosa, en esto, en aquello, en lo otro, ¿no? Recuerdo que la ciudad de Huancabamba, todos los años se hacían las Olimpiadas Especiales, de educación especial. Entonces, hubo un año que le tocó a la ciudad de Huancabamba, que fue increíble, ¿no? Estaba una profesora, no recuerdo ahorita su nombre, de especialista de educación especial en Huancabamba. Qué manera de organizarlo, espectacular. Entonces yo recogí muchas de esas anécdotas y las iba colocando en cada uno de los artículos de esta directiva de educación especial, y ese fue probablemente uno de los logros más grandes que he hecho en mi vida, escribir ese ensayo Ser diferente es común. Muy bien. Imagino yo que tus años de estudios en el Instituto Pedagógico de Superior Piura. Pedagógico de Piura ha marcado mucho tu vida, realmente. ¿Tuviste alguna experiencia, alguien que te llamó la atención, alguien que nos puedas contar que te haya llevado por el camino de la educación inclusiva, por decirlo de alguna manera? Básicamente en el Instituto Pedagógico todavía no se hablaba de educación inclusiva. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Esto vino después. Pero sí
había como que una trilogía de maestros ahí, había un club, estaba Lucho Vélez Ubillú, Sigifredo En toda escuela Borneo, había no estaba Nicolás Cueva Palacios, estaban, y otros profesores y profesoras espectaculares que nos permitieron abrirnos espacios y abrirnos campos en la pedagogía. Si yo te digo Pacacito Pirúa, ¿qué se te viene a la mente? Pacacito Pirúa es el último trabajo que he realizado, ¿no? Pacacito Pirúa es un programa de identidad cultural que hice para sustentar mi maestría. ¿En qué consiste Pacacito Pirúa? Consiste en 20 tips que las profesoras de educación inicial, primaria o incluso se puede adaptar para secundaria, pueden trabajar no solo en Piura, sino en diferentes regiones. Tiene que ver, por ejemplo, lo que hemos trabajado nosotros en Piura, tiene que ver con las formas de expresión, los piuranismos, guá, che, churre, paisano. Pacacito. Y pacacito, ¿no? Que es una danza también de Huancabamba. Pacacito es una, claro. Sí, entonces esto tiene que ver con rutas de turismo, tiene que ver con cumananas, tiene que ver con fiestas patronales, tiene que ver con la flora, con la fauna, tiene que ver con los cuentos y leyendas de Piura. Son 20 tips con los que se trabajaron y fue espectacular. Es un trabajo que no porque lo haya hecho yo, lo recomendaría para ser replicado, porque está validado, ¿no? Y por lo tanto pues puede ser replicado como un programa de identidad cultural para cualquier colegio, región, nivel o grado. ¿Cómo llega tu amor por la literatura? ¿Cómo llegas a sentirte poeta? ¿No? Tenemos en la mesa un hermoso libro de tu autoría, Fiamma. ¿Cómo llegas de ser educadora de educación inicial, que no es nada fácil, ser educadora, ser profesora de educación inicial, ser mucho más, ser directora de una escuela de educación inicial? ¿Cómo llegas a escribir un libro tan lindo como Fiamma, de poemas, y representarnos? Yo al leerlo me sentí muy representado en varias de tus historias. Conversaba contigo hace un rato sobre algunos poemas que me han llamado mucho la atención. Entonces te pedía que me los expliques, que me digas qué quiere decir esto, qué es lo otro. Entonces, ¿cómo llegas a decir, yo puedo escribir un libro, puedo escribir un poemario tal vez, puedo escribir una novela quizás? ¿Cómo te convertiste en poeta? Gracias a mi papá, gracias a Enrique Benavente, porque yo recuerdo que desde muy, muy chiquitita, mi papá ya estaba un poco delicado de salud, él nos compró libros, me acuerdo que eran unos cuentos rusos, eran unos cuentos que no eran los cuentitos que ahora les damos a los niños, el perrito dice guau guau, no, eran unos cuentos rusos adaptados para niños, incluso habían unos de Fedor Dostoyevsky adaptados para niños, con figuras grandes y letras grandes, y mi papá nos leía esos cuentos que él traía, ¿no? Los recuerdo con mucha nitidez. Luego, mi papá tenía una pequeña biblioteca, muy, muy rica. Entonces, ese hombre que tenía que salir a trabajar todos los días, pues porque su situación económica, como la de miles, millones de personas, era difícil, tenía una biblioteca en su casa. Entonces pues a mí no me quedó otra cosa que empezar a leer. Empecé con Selma Lagerlöf, por ejemplo, el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, la saga de Costa Berling, y mi papá como que me hacía control de lectura, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué ocurrió? Y luego a Nils, ¿qué le ocurrió? Porque él se los leía primero. Te hablaba de los personajes de los libros. Sí. Y yo pues le contaba, y esas eran nuestras conversaciones de padre a hija, ¿no? Entonces, yo leía mucho, me acuerdo, que él
me dijo, ¿por qué no sacas el carnet de la biblioteca? ¿No? Entonces fui a sacar mi carnet de la biblioteca y pues ahí empecé con otro tipo de lecturas y con otro tipo de libros, pero mi padre, yo llevaba un libro a la casa y mientras me iba al colegio o estaba haciendo mis cosas, mi papá se lo leía, ¿no? Él era un lector voraz. Uf, mi papá era una enciclopedia andante. Y hablando de enciclopedias, yo recuerdo que mi papá tenía el tomo 1 de una enciclopedia, solo el tomo 1, no tenía el resto de la enciclopedia. Era una enciclopedia de cuentos y leyendas de la mitología griega. Entonces yo tenía 8, 9, 10 años y yo leía eso. Cuentos y leyendas de la mitología griega, tomo 1, que fue el único. Hasta ahí te podías quedar. Y era el único, pues, y lo leí una y mil veces. Entonces yo sabía, pues, de el vellocino de oro, yo sabía de los dioses de la mitología griega, de las hazañas de Hércules, yo sabía de las diosas del Olimpo, yo sabía de Pegaso, yo sabía... No había historia. El Kraken. Todo me lo sabía por los cuentos, ¿no? Entonces cuando pasé a secundaria y pues los profesores nos hacían leer de los caballeros de la mesa redonda, oye, esto yo ya lo he leído, o alguien me quería discutir de algo, no es así, se llama Los Caballeros de la Mesa Redonda, y la espada se llama Excalibur, y porque desde muy pequeña pues me leí el único tomo que mi papá tenía de esa enciclopedia, nunca... Muy bien, tu papá te hizo la lectora que eres ahora, digamos, y la poeta que eres ahora. Digamos, se ve, el poeta es un resumen, el poeta del momento es un resumen quizás de todo lo leído en su vida. Sí, creo que sí, pero no solo de lo leído, sino también de la experticia, de lo vivido, de lo... Aquí estás tú. Básicamente. Básicamente. Sí, es más que lo has leído, más que lo has vivido. Probablemente, sí. Y como alguna vez quizás te hayan tentado para escribir una biografía o habrás quizás imaginado una biografía tuya en algún momento, yo supongo que en estas hojas tendrás más del 40% de tu vida, de lo que crees, de lo que has vivido, de lo que has leído, de lo que has hecho y vivido. La belleza de la poesía tiene esa particularidad, ¿no? Ese punto que tú puedes recoger de manera, digamos, no literal, sino de una manera más sublime, lo que tú eres, decirlo con otras palabras y que terceras personas lo interpreten con otras palabras. Es la riqueza de la poesía, ¿no? La riqueza de la poesía, sus pequeñas raíces, tan suaves, tan frágiles, tan grises, agrietan la roca, profuman la piedra. Esa poesía, ese fragmento corresponde al poema de Simiente. Simiente es una palabra que ya casi no se utiliza, quiere decir semilla. Simiente es la semilla de una planta de la Sierra de Piura, que es el charán, que es una planta muy resistente a la sequía, a las plagas, al viento, a la intemperie. Entonces, ¿cómo es que esa semilla, luego de feroz tormenta, cae en la hondura de una roca que recoge su miseria? Es en realidad somos nosotros. Es linda, yo la leía y decía, es la fortaleza del ser humano, es tu fortaleza, es imaginarte cayendo a una piedra, a un espacio en donde no puedes crecer en teoría, sin embargo, por la fuerza de la naturaleza y tu propia fuerza hacen que puedas crecer y que puedas ser tú misma. Tal vez pueda ser Simiente o pueda ser Sol Benavente. O puede ser Rodrigo, o puede ser cualquiera de los que está aquí, que pasa por alguna situación, porque todos vamos a pasar por una situación de difícil contexto,
entonces en nuestras vidas y en algún momento o caemos a la roca y el sol y la intemperie hace de nosotros polvo, o esa semilla echa raíces frágiles, suaves, pequeñas, agrietan la piedra, la profanan y crece un árbol hermoso, ¿no? A través, como tú dijiste, ¿no? Es una raíz suave, una raíz bonita, una raíz delicada. ¿Cómo hace para poder transgredir la roca? Algo tan fuerte, tan duro, tan compacto y tan cerrado. Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque en países latinoamericanos, especialmente Perú, y hablando de Piura, la salud mental no es un tema que se vea. O sea, no hay un psiquiatra que toque el tema de la salud mental de los padres de familia por violencia extrema, de los niños o jóvenes suicidas, o de las madres y adultos. Cuando tenemos muchos problemas, llega un momento en que, wow, no se toca el tema de salud mental, ¿no? ¿Es una especie de tabú, será? Sí, y como que no está en nuestra cultura tocar el tema de la salud mental, pero de que muchos de nosotros tocamos suelo y llegamos al fondo de la laguna, y si no pisamos el fondo de la laguna y con esa fuerza de haber tocado fondo nos impulsamos y salimos, terminamos pues con problemas muy, muy severos, irrupciones, digamos, familiares, violencia extrema contra nosotros mismos o contra nuestra familia o contra otras personas, ¿no? Que terminan siendo víctimas de esa violencia que nosotros no supimos manejar. Es lo que Simiente también quiere, es un grito de alerta, ¿no? Porque todos pasamos por situaciones difíciles. Nadie puede decir mi vida es rosa. No. Mi vida es rosa, la mía también es rosa. No, algunos más más gris, más negros, colorida, más opaca tal vez. digamos, pero todos pasamos por momentos extremos. Fiamma es un libro que lanzaron hace poco tiempo. Te acordarás, fue aquí mismo en el patio de la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero. Es un espacio bonito que sirve para este tipo de actividades bajo la coyuntura que estamos. Cuéntanos qué sentiste con esto, ¿no? Con el lanzamiento de tu libro, cómo te fue y al final cuando se lo diste a Houdini, que fue tu editor, el editor general del Siete Vientos, ¿verdad? La editorial, cuando te dijeron, aquí está, este es tu libro, lo agarraste, lo viste, dijiste, wow, o simplemente recordaste a todos los papeles que juntaste y se los llevaste a Houdini y le dijiste, toma, haz el libro. Houdini es como que el padrino de muchísimos escritores regionales, ¿no? Y tuve la suerte de que sea mi corrector de estilo y que sea mi compañero en este proceso. Aquí fue la presentación en los jardines de la biblioteca y me sentí muy, muy, muy emocionada cuando el gerente de cultura pues me dijo, sí, nosotros fomentamos, ¿no?, el arte, la cultura, y nosotros podemos apoyar en la presentación del libro. Yo me sentí muy, muy emocionada porque yo pensé que me iban a decir, de plano, no, estamos en pandemia, eso no se hace. ¿Cómo voy a utilizar los jardines de la biblioteca? ¿Estás loca? Entonces cuando me dijeron eso, me sentí realmente muy, muy agradecida, muy emocionada, porque estaba en la cuenca de una roca, ya solo esperando el fin, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con Fiamma, ¿no? Y ocurrió que el libro pues gustó y muchas profesoras empezaron a llamarme, me dijeron, ¿cómo has hecho? Contáctame con fulano, contáctame con sutano, ¿quién fue tu editor? Porque yo también he escrito unos cuentitos, yo quiero escribir, y me emocionó muchísimo ver cómo
si tú ves que alguien da el primer paso, aún en tiempos difíciles, lo que están haciendo ahora, ¿no? Yéndose a Ignacio, a los algarrobos, a un parque, llevando cultura, pues los chicos ven eso, ¿no? Recitan poemas, recitan extractos de libros, fragmentos hermosos de la producción intelectual de otras personas, y dicen, oye, a lo mejor yo también puedo hacerlo, ¿no? Y por ahí hay una mano que te dice, vamos, hazlo, escriban, dibujen, produzcan, ¿no? No consuman, produzcan. Y eso es lo maravilloso de esta oportunidad. Yo estoy infinitamente agradecida. Digamos que Fiamma es un poemario para el piurano, es un poemario para todo el mundo, es un poemario que te llega al corazón, es un poemario que te muestra muchas veces la realidad vista desde tu punto de vista. Sí, Rodrigo, Fiamma es como que el resumen de lo vivido en los últimos años, eh, eh, cuando por ejemplo estuve en la UGEL, escribí imperfecta, ahí con mis compañeritos ¿no? Como si estuviéramos depositados allí en la UGEL, escribí imperfecta y me pareció tan hermoso lo que ¿Hace salía. cuánto tiempo fue eso? A 2 años probablemente, ¿no? Porque un año de pandemia, el año anterior. No estábamos en pandemia todavía. No, fue el año Imperfecta. anterior. Vamos a hacer un paréntesis. Este es mi libro. Yo he marcado, yo te lo dije ya antes, yo tengo casi todos mis libros marcados con lápiz o lapiceros según lo que tenga a mano, pero aquí está imperfecta, es el segundo poema de tu libro, habla sobre reniego. Yo me sentí muy identificado con este poema por muchas de lo que dice, pero más me llamó la atención esta parte, que dice, reniega a Dios desde lo alto, al ver que el sol no ayuda un día más en pecado, no aplaca un día más en pecado, su creación nefasta, con ganas de destruirla desde el tiempo de la arcada, claro, concibiendo que ya es hora de la propia obra humana. Por la propia obra humana. O sea, claro. Nos estamos ahorcando solitos, básicamente. Reniega Dios desde lo alto, al ver que el sol no aplaca, un día más en pecado, su creación nefasta, con ganas de destruirla desde el tiempo de la arcada, concibiendo que ya es hora por la propia obra humana. No es la primera vez que Dios ha destruido a la humanidad, ya hubo el diluvio, luego lo de Sodoma y Gomorra, que mandó a quemarlo todo, y luego está el Apocalipsis que nos dice pues que van a venir los 7 ángeles tocando sus trompetas, y es bíblico que reniega a Dios desde lo alto al ver que el sol no aplaca. Hay muchos reniegos en imperfecta. Imperfecta es eso, ¿no? ¿Puedes leerlo para nosotros, por favor? Imperfecta. Reniega el que nada tiene, el que tiembla de frío, miedo y el que sangra, aquel que aún creyendo en la palabra no puede siquiera pronunciarla. Reniega el asustado, el marginal, el que busca y no alcanza, aquel que aún implorando no encuentra eco a su esperanza. Reniega la pobreza a mansalva cuando muerde la piel y el alma de aquel que paga con carne el pescado y el pan que no sacian. Reniega la tenue madre al ver al fruto amargo de sus entrañas, hambriento de sed y justicia sin tener derecho a nada. Reniega el que no tiene risa, ni sonrisa estéril ni carcajada. La rancia vida le arrancó los dientes, dejó una mueca triste en su cara larga. Reniega el algarrobo roído por el tiempo, pútrido por el polvo y el metal del hacha brava, blasfema por la arena que lo convierte en nada ante los ojos de una nube
impávida, impávida y sagrada. Reniega la vida mía, a jirones destrozada, cuando temblando pierdo el honor, la dignidad y los triunfos en una sola jugada. Reniega Dios desde lo alto al ver que el sol no aplaca, un día más en pecado, su creación nefasta, con ganas de destruirla desde el tiempo de la arcada, concibiendo que ya es hora por la propia obra humana. Ese poema te deja pensando sobre si estamos haciendo bien las cosas, sobre qué estamos haciendo mal, sobre si en algún momento lo bíblico va a trascender lo humano y vamos a quedar hechos polvo estelar una vez más por nuestra propia forma de tratar el mundo, tal vez. No solo es bíblico, también es científico. Ya los científicos han dicho, el agua potable se acaba, la humanidad está destruyéndolo todo, incendios forestales, tala, contaminación de ríos, árboles, quebradas, lagunas. O sea, ¿cómo podemos permitir tanto si somos seres humanos pensantes? ¿Cómo podemos permitir que lagunas enteras se conviertan en nada? En nada. Es una cosa que no lo concibe ni Dios. Además ya vamos por la cuarta era, ¿no? Ya varias veces nos han destruido, así que esto ya nos toca. ¿Ya nos toca otra vez? Sí. Este poema imperfecto, no lo podría entender una persona que tiene una buena cama, edredones, prendes el televisor, tienes canales, tienes desayuno, almuerzo, comida, ropa, zapatos. Es algo sublime que pude recoger en los años en que fui maestra rural, en que fui maestra de zonas periféricas y marginales, en que conocí el arrabal. Entonces veía pues como personas que van por la basura recogiendo tal vez algo para comer, sin dientes porque jamás pudieron ir a un dentista. A nosotros se nos quiebra, se nos pica algo y ya estamos corriendo con el odontólogo, ¿no? Personas sin zapatos, locos, marginales, de los que nos corremos, ¿no? Esos que dicen, Dios mío, ¿para qué? Si me trajiste al mundo para esto. También habla aquí. Hay un loco marginal acá adentro también. Sí. Mientras vamos conversando me voy acordando de lo que he leído y también hay un loco marginal. Cuéntanos un poco de ese loco marginal que hay acá en Fiamma. Tuve la oportunidad de conocerlo. Yo vivo en Castilla. No me digas que sí, era... yo vivo en Castilla. Octavio. Octavio, claro que sí. Tú sabes que, mira, yo te voy a contar una anécdota con Octavio. Mi papá también es de Castilla. Mi papá era muy amigo de Octavio hace 40 años. Y yo recuerdo a Octavio jugando conmigo. Lo recuerdo desapareciendo y volviendo a Piura, 40 grados, botas hasta acá arriba, chamarra de cuero, un sajón enorme, grandísimo, con barba, a veces sin barba, hablando lenguas que no la entendería nadie porque hablaba como 15 idiomas diferentes, ¿no? Así que Octavio es el loco que tiene esa Fiamma. Sí, estaba cerca de mi casa y mi hijo, que está aquí presente, Sergio, pues tenía mucho contacto con él, ¿no? Y entonces él todos los días, porque era su zona, su mundo, su espacio, al lado de mi casa, unas puertas más allá, había un restaurancito donde hacían unos chicharrones que a él le gustaban. Entonces él recolectaba pues sus 8 soles y se mandaba a hacer su fuente de chicharrón. Su fuentecita de esos chicharrones que a él le gustaban, porque era un poco... Sí, exquisito, claro. Sí. Entonces recuerdo una anécdota que estaban en el restaurante unos tíos ahí, unos hombres, y llega él, ¿no? Entonces los hombres, por burlarse de él, le dicen, ¿es verdad que tú hablas varios idiomas? Y él les dice, sí, si quieres me das un sol por cada idioma que yo hablo y yo te lo puedo demostrar. Y entonces el tipo, muy arrogante,
le dice, bueno, ya, a ver, demuéstrame. Entonces le dice, dame un sol porque estoy hablando español. Y ya tuvo que darle el sol. Y luego le habló un par de palabras en inglés, otro sol. Algo en francés, según él en italiano. El asunto es que sacó sus 8 soles y mandó a hacer su fuente de chicharrones, ¿no? Ese tipo de personaje que nosotros creemos loco, marginal, ¿no? Es loco, loco por hacer tal vez quizás cosas que nosotros no podemos comprender, quizás cosas que no hemos leído, quizás cosas que no suponemos, tal vez cosas que no sentimos como personas, tal vez porque carecemos de empatía, tal vez porque no nos podemos poner en los zapatos o en la ropa que él usa, ¿no? O como tal vez somos demasiado soberbios como para entender qué es lo que le pasa a él y tal vez llamarlo marginal simplemente porque está en el lado que él quiere estar y no donde nosotros queremos que él esté. Exacto, sí, eso es tal cual. ¿No? Entonces tú puedes ver a un hombre mirando cómo un chilalo construye su nido de barro y va y trae un poquito de barro y todavía dice, ja, 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 ya está, ya empezó. Y tú te vas tempranito a trabajar, regresas corriendo y lo sigues viendo ahí, él sigue uno, Mirando. 2, 3, mirando cómo el chilalo construye. Y entonces tú dices, ¿y este? O sea, yo me la paso, ¿no? Yendo y viniendo y él sigue mirando cómo es que del parque de ahí, donde vivíamos, pues iban creciendo las plantitas, ¿no? Y se las quedaban mirando porque echaban unas florcitas amarillas bien bonitas, cómo iban abriendo. Nosotros no tenemos vida para eso, no tenemos tiempo para sentarnos en un parque y contemplar horas de horas de horas cómo el chilalo construye su nido, cómo es que esas florcitas amarillas van naciendo del botón, la preciosura de flores. Entonces decimos, loco, marginal, Lo señalamos con nuestro dedo diferente, ¿no? Y eso lo recogí en ese poema, ¿no? ¿Qué poema de Fiamma yo me imagino que todos te deben gustar, te debes sentir identificada con todo lo que has escrito, pero yo me imagino que siempre hay uno o dos que son los que más te gustan, por decirlo de alguna manera, por ponerle un nombre, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Hay alguno que te guste más que otros? Digamos que Lo efímero de ti es un poema que a mí me gusta mucho, ¿no? Y Sutil también, porque están basados, Madre está basado en una historia totalmente real, ¿no? La niña existió, la niña concibió, Madre. Sutil, la mujer existió o existe todavía. Probablemente esos 3 poemas de Canela y Ajonjolí también lo escribí por mi hijo. Él me hablaba de cosas y yo lo iba recogiendo y tejiéndolo. Es como tejer, ¿no? Por eso le dicen trama, por eso le dicen tejido. En Lo efímero de ti es una chica que transita de un lugar a otro, que muchos la ven, de repente ya no está. Y cuando la dejan de ver, empiezan a sentir un placer al no verla, tal vez al no saber lo que le pasó quizás, porque no le pasó nada bueno, para terminar como terminó, pero no se los voy a contar porque quiero que lean el poemario realmente, es un poema bastante lindo ese también, pero también nos habla de lo dura de la vida de esa chica, de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que vivió y sobre todo de todas las personas que conoció en el camino, porque me imagino que también habrá conocido personas buenas, personas malas, ¿no? Hasta que encontró lo que encontró al final, que no se los voy a decir. Tiene que leerlo, tiene que leerlo. Es verdad. Lo que pasa es que yo no sé en qué momento hice poesía cuando yo soy cuentista. A mí me encanta escribir cuentitos, ¿no? Pero tú sabes que... Y al final terminé escribiendo las historias
a a través de través de la la poesía y poesía de una prosa magnífica, porque y no me di cuenta. hay prosa, hay rimas, hay versos, hay versos. ¿Tú te has tomado el tiempo de contar las sílabas, los versos que has escrito, la forma que está Y les escrito, di esa forma, ¿no? Sí. esa, esa Pero cuentan textura? algo al final, narran algo. Ujú. Que tranquilamente, por ejemplo, lo que acabamos lo efímero de ti, puede transformarse en una historia muy larga, de tal vez unas 200 o 300 páginas completas. Si quieres, te puedes sentar en la esquina de la Loreto con Huánuco, tal vez, y sentarte a mirar el panorama de una noche trastocada, de una noche común de ese lugar, y poder quizás escribir una historia así, como lo efímero de ti. Básicamente sí. Yo, cuando lo leía, yo me transformé, me, me fui a ese lugar. Me fui a la Loreto con Huánuco. Como cada poema que has escrito aquí, tienen lugares y tienen cosas que no sé qué es lo que me está pasando, pero siento que veo y siento lo que has escrito, porque tal vez es muy piurano lo que está aquí. No sé cómo lo ves tú. Básicamente yo soy piurana, he vivido desde los 12 años en Piura, entonces tengo 52 años, así que son 40 años de experticia acá, 40 entonces añitos. 40 añitos. 40 añitos, entonces esto es lo que recojo de mis vivencias de la calle, lo que veo básicamente, ¿no? Un ladrón, un mendigo, una prostituta, un, un- un ladrón de cuello y corbata, porque también tengo ahí, recuerdo cuando salió esto de los cuellos blancos, ¿no? Que los jueces De y los fiscales, hermanitos. de los Sí, hermanitos, yo escribí un poema claro. porque era tan conmocionante, o sea, era una conmoción a nivel nacional e internacional, que un juez que tendría que haber hecho justicia le pregunta, ¿no? Oye, al violador, ¿qué le hago? No, yo ¿No? creo que la Entonces, pregunta... ¿lo dejo libre o le bajo la pena? Está violando a una niñita de 9 años, la acaba de violar. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿No? Y por teléfono todavía, Sí, ¿no? ¿qué le Entonces, pasó? ¿Está desflorada? ¿Cuántos años sí, tiene? sí, No, esas sí. son cosas que ¿No? realmente Entonces te impacta, ¿no? son El que debería de haber hecho justicia, pues cuánto bajo la mesa, ¿no? Porque eso no creo que haya sido gratis. Entonces escribí un poema de indignación, ¿no? No recuerdo qué título le puse. No Tenemos tiempo, ¿ah? Podemos... Sí, no claro. mucho. Segundo. No recuerdo el título, pero escribí no sé dónde está mi índice. Ese poema no es, digamos, de una calidad muy grande. El reverso de la medalla, así se llama, ¿no? Mercader de semillas viejas, más que náuseas y pesares, das tristeza en cada evento siniestro, en cada tertulia y en los bares, acechando a tus presas, rabiosas, jóvenes, ancianas e indignas, con sutiles y suculentas promesas. No hay loco que no cautives, con poder, dinero y cumbre, a los que se dejan seducir por el cobre, el moho y la herrumbe. Parásitos que fácil viven del dolor y la esperanza, maquillaje colorido, prestos a lanzar la guadaña, profetas de éxito fallido, traficantes, ladrones y bandidos, todos son de un solo bando, comparten botín y apelativo, solidarios fraternales, hermanos en los altares, con ellos mismos y con los truanes. De alguna manera somos iguales, tú por hacer el truco y yo por soportar enjuto la cosecha de tus infames frutos. Porque al final de cuentas, al soportar todo esto, terminamos siendo un poco cómplices, ¿no? Es eso, o sea, ocurría algo y, no sé, lo escribía y quedó ahí. Hay otro poema, a mí me han... Uno que yo lo titulé como Amor. Yo le puse... A mí me llegaba como... A veces le pongo palabras a las cosas para poder identificarlas como
como algo que a mí me gusta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo. Sí, ¿Ya ves? sí, sí. Creo es como digamos la expectativa de todo. No existe ser humano que no se pregunte en algún momento qué va a ser de mi vida, qué soy, dónde voy a terminar, me enamoraré o no me enamoraré. Y al final terminas diciendo, oye, me enamoré una sola vez en mi vida, pero me enamoré hasta los huesos, hice tonterías por esta persona, ¿no? Esto me balbuceaba cuando esta persona estaba cerca, quedaba mal cuando esta persona estaba cerca, ¿no? Delante de todos era bueno para mil cosas, pero cuando esta persona está cerca, hasta lo que me digan esto Me pone nervioso. me pone nervioso. Yo quisiera quedar perfecto para él o para ella, ¿no? Creo, sí, creo que al final me enamoré, ¿no? Sí. Bueno, tengo una, fuera de lo que estábamos hablando, algo que a mí siempre me llama la atención en este último tiempo de pandemia y donde las cosas no se viven de la misma forma que se vivían antes. Tal vez en el contexto en donde presentaste tu libro, tu Fiamma, no fue el mejor contexto social donde estábamos, tal vez hubiera, es una hipótesis contrafactual, hubiera sido mejor en un anfiteatro con cientos de personas, ¿no? O tal vez no, tal vez era el momento justo, el momento indicado, este, en la pandemia. Ahora, sobre las actividades culturales, sobre las actividades literarias, ¿cómo dentro del marco de la Semana del Libro y del Día del Libro, el 23 de abril, cómo ves a los artistas literarios con respecto a la pandemia? En una situación muy difícil, muy difícil. A mí me gusta mucho el teatro, no tienes idea. Yo en la medida de mis posibilidades, pues iba a ver a Casa Activa, iba a la Alianza Francesa, a Espacio Liberté, ¿no? Esto participaba por lo menos como parte del público, porque me gusta mucho las tertulias, me encantan las canciones, me encanta, pero no era posible que, aparte por la ley, ¿no? Y no es solo aquí, es una cosa que está en todo el planeta, o sea, no le puedes decir, uy, pobrecitos, qué malo, el gerente de cultura de la Municipalidad de Piura no quiere que haya esto, ¿no? No, es una cosa que está en todo el planeta. Más bien hay que agradecer que están dando oportunidad en pequeñitos espacios como este, por ejemplo, ¿no? Están rompiendo las rocas, están abriendo la piedra, están profanando la pandemia. Están siendo simientes. Y dentro de la pandemia están rompiendo espacios que no deberían, ¿no? Y ellos están haciendo cultura, ellos están llevando arte, están llevando liberación, están permitiendo que los chicos lean, que analicen, que lean fragmentos y que digan, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Sabes que si no hay un maestro que te induzca, si no hay un padre que te induzca a la lectura, están ellos, ¿no? Los organizadores de arte y cultura que te inducen. Probablemente no tuviste un buen maestro que te induce a la lectura, a la pintura, a la escultura, a la poesía, a la danza. No tienes un padre o una madre porque están pues en otra situación. Pero mira, ¿dónde vienes a encontrar poesía? ¿Dónde vienes a encontrar arte, cultura? ¿Dónde vienes a encontrar danza, pintura? En la municipalidad. O sea, el lugar en tiempo de pandemia que menos te lo hubieras esperado. No esperabas, yo no esperaba que ellos me aceptaran, por ejemplo. Yo dije, no creo.
Y ellos más bien, de ellos salió, o sea, es como tu padre, en este caso, el mío, o como mis profesores, ¿no? Que te inducen, que te abren, que te dan libros. Tal vez tú te has convertido en la punta de una lanza muy grande para los artistas piuranos, para los literatos piuranos, para los escritores piuranos, poetas también, que no saben para dónde ir, que no saben cómo hacerlo. ¿Qué le dirías a toda esa atmósfera cultural piurana La y verdad, peruana también? no creo que sea punta de lanza, de verdad, de ninguna manera. Piura tiene una riqueza de poesía impresionante. Piura tiene poetas y poetisas increíbles, tiene escritores fabulosos. Lo que pasa es que son invisibles ante nuestros ojos, ¿no? Son invisibles porque no tienen la oportunidad, no tenemos la oportunidad de que hagan un conversatorio para explicar, para narrar, para explayarse, para decir, oye, mira, acabo de escribir esto. No tenemos esa oportunidad como en otros lugares. Hay gente que canta, que produce canciones, que produce melodías. Hace poco escuché a una chica, una joven, Melanie. Oye, qué bonitas composiciones que tiene. ¿Quién la escucha? Nadie. Pero mira la riqueza de la letra de sus canciones. Y es una poesía también de este tipo, de corte social, ¿no? Poesía social. Convertida en canciones, convertida en un cuadro, convertida en una danza, convertida en un cuento, pero necesitamos que se abran espacios, necesitamos que el charán rompa la piedra de ignorancia, ¿no? De creer que lo sutil, lo bello, lo efímero no es importante. Por el contrario, probablemente las sociedades más avanzadas son aquellas que le han dado importancia al valor interior del ser humano. Entonces, fomentando la lectura y fomentando ese amor por los libros y por la palabra escrita es la única forma de salir adelante. Es una de las formas, sí. Yo pienso que es una de las tantas formas de crecer como seres humanos, de decir, ¿no? Hay jóvenes, aquí en Piura. A mí no me gusta el reggaetón, por ejemplo. No me gusta la música de reggaetón. Ah, yo pensé que te gustaban la hermosura de letras y la composición tan Pero- grande y el verbo hermoso pero- y la rima que tiene. No me gusta el reggaetón cuando es así, habla de la mujer de una manera despreciativa, ¿no? Como que, ay, qué letras tan horribles, ¿no? Ay, Dios. Pero de pronto en Piura hay grupos de jóvenes, grupos de jóvenes que hacen reggaetón, pero con una letra increíble. O sea, la letra de las canciones con la que ellos manifiestan todo su interior, todas sus necesidades, todas sus carencias, todas sus riquezas, sus anhelos, lo han vaciado en un reggaetón. Y no son Daddy Yankee ni nada de eso. Por el contrario, es una letra increíble. Yo tuve la oportunidad para el aniversario del colegio, porque las chicas lo pidieron, gracias, de invitar a estos grupos de jóvenes, y me quedé asombrada de la riqueza de las canciones. Imagínate un concurso de bandas regionales, ¿cuántas bandas saldrían de música? Un concurso de grupos de reggaetón, donde la letra, pues, sea lo que te digo, ¿no? Lo que yo escuché en aquella ocasión que me quedé impactada. ¡Wow! Este chico, no sé, no recuerdo su nombre, ¿no? Era muy jovencito, pero qué manera de expresar su interior a través del reggaetón. Y yo no soy fanática del reggaetón, pero él utilizaba el reggaetón como su expresión. Y qué belleza de la letra. Y es piurano, no sé dónde estará. Por ahí voy a estar, por ahí está, te voy a encontrar. La tenemos que encontrar y la tenemos que traer también. Sí.
Bueno, en este contexto de incomunicación que vivimos, este contexto de globalización que podemos encontrar lo que sea en las redes sociales, ¿consideras tú que también es una desventaja para el lector? ¿O lo consideras como una ventaja absoluta que el lector pueda acceder a todo tipo de información vía web, pero no en una unidad física, no en un libro? Tiene sus pros y sus contras. O sea, el Internet tiene sus pros y sus contras. El que los jóvenes estén horas de horas de horas en juegos como el Dota, el Counter, o viendo memes, porque de ahí no pasan, entonces no te asegura que ese joven tenga un vocabulario muy desarrollado, no te asegura que ese joven pueda ser capaz de escribir algo, porque lo único que hace es consumir. O sea, memes y ja, 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 y se ríen y siguen viéndome y cargan el celular y siguen viéndome. Y nada más. Y no hay más de eso, ¿no? Entonces sí necesitamos espacios como la biblioteca, necesitamos espacios como los parques de lectura, necesitamos bibliotecas ambulantes, necesitamos espacios fomentados desde nuestras autoridades, desde nuestros maestros, desde los padres de familia para la lectura, porque una cosa es la lectura y otra cosa es el entretenimiento. Son cosas muy diferentes. Puedes tener de los dos, pero no al mismo tiempo. Digamos que hay lectura de entretenimiento, hay lecturas, diferentes tipos de lecturas, ¿no? Pero lo que siempre y en lo que vamos a coincidir siempre es que una persona que lee es una persona difícil de engañar, es una persona que es una persona transgresora, una persona que lee es alguien que quiere más siempre, que quiere, aunque no esté con los pies en la tierra, es una persona que vuela, es una persona que está en otro planeta, que es capaz de moverse 500 kilómetros en un solo renglón. Básicamente los divergentes son así. Es la historia de la humanidad. Quienes han generado los cambios han sido los divergentes, no los convergentes, no los que quieren que todo continúe como está. Hay libros que le han cambiado la vida a un ser humano. Hay poesías que le han cambiado la vida a una persona. Lo que me contaste tú cuando nos conocimos recién. Un solo libro fue capaz de cambiarte completamente la vida. Sí, fue tu mamá. Fue justamente tu mamá, ¿no? Yo iba tanto a la biblioteca que terminé siendo maestra de los talleres de verano que organizaba la biblioteca municipal de Piura en aquella época, que quedaba en el otro local, ¿no? Y ella me señaló, porque yo estaba buscando libros, y me dijo, mira Al este del Edén, de Irving Wallace. O sea, es una cosa que lo leí y seguí, y era otro escalón en mi vida, ¿no? En cuanto a lecturas. Me pareció fascinante. Es que de ahí le seguí buscando otros libros a Wallace, y pues seguí a la misma biblioteca y me llevaba otro de Wallace y así, ¿no? ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Este poema de Borges, Nueva Antología Personal de Jorge Luis Borges, El Golem, hizo uno de sus párrafos, se convirtió en mi muletillo. O sea, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Cada vez que yo tenía alguna dificultad, yo decía, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Que Dios detrás de Dios, ¿quién inicia? ¿Cómo es que se da esto? No. Entonces hay situaciones en la literatura que terminan convirtiendo a las masas en personas pensantes, que terminan convirtiendo a los convergentes en divergentes, que terminan convirtiendo a lo trivial, cotidiano y confort, terminan convirtiéndolo pues en una revolución. Wow, realmente es me gusta mucho cómo hablas, me ha encantado conocerte realmente. Sobre todo me ha encantado también que hayas tenido una experiencia con una persona como mi mamá. Realmente es algo que me llena mucho de bonitas experiencias también, me lleva a pensar cosas.
me lleva también a querer leer ese libro. Porque para que mi mamá hace 30 años te lo haya recomendado es porque algo bonito de haber tenido y a mí ahorita me está gustando. Cuando terminemos la entrevista me vas a dar el nombre del libro y lo voy a leer también. Nos ha encantado mucho tenerte con nosotros. No imaginamos un día de libro sin un escritor piurano, en este caso sin ti. Gracias por escribir. Fiamma realmente va a quedar siempre en los anales de la historia de la literatura piurana como uno de los libros de poemas más bonitos que yo he leído bastantes poemas piuranos y me gusta mucho por la sensibilidad que has usado para escribirlo, las palabras tan precisas que a una persona como yo y como muchos de los que están leyendo, viendo esta entrevista y también que han leído, tal vez se sientan identificados con 1, 2, 3, 4 o con todos los poemas que has escrito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias también a la Municipalidad de Piura, a la Gerencia de Cultura, Educación y Deporte, por generar este tipo de espacios donde personas como tú puedan expresar lo que sienten de manera oral, con el corazón en la mano y por supuesto también de manera escrita. Muchas gracias, gracias señor Segundo Chávez, gracias señores de la municipalidad, gracias a todos los presentes, gracias Rodrigo, gracias porque a través de tu madre se hizo mucha cultura en Piura, se abrieron las puertas y ahora la municipalidad está haciendo eso, ¿no? Abriendo puertas y también abriendo ventanas, porque es una cosa increíble, me gusta mucho y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Digamos que la oportunidad siempre la vas a tener cuando quieras escribir otro libro. Piensa en nosotros, piensa en el gerente de educación, el Segundo Chávez, que es una de las personas que hace posible, gracias también a la municipalidad, por medio de él, es que la municipalidad puede hacer este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, gracias.